tal, amigos? Muy buenas noches. Cristóbal Montoro sigue haciendo amigos, aunque esté de ministro en funciones. El de Hacienda acusa a las comunidades autónomas de ser las responsables de que nuestro país no haya cumplido con el objetivo del déficit con el que se había comprometido con Bruselas. Dice además que piensa sancionarlas. Las críticas más contundentes al ministro han llegado desde aquí, desde Castilla y León. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, considera que son absurdas esas culpas que le echa Montoro a las comunidades autónomas. Dice además, o le acusa más bien, de un reparto injusto del déficit y de no aportar la financiación suficiente para poder pagar los servicios básicos. España redujo su déficit en 2015, pero se quedó en el 5,16% del PIB, un punto por encima del objetivo fijado por Europa. El gobierno central cumplió, los ayuntamientos tuvieron superávit, así que la desviación obedece prácticamente a las comunidades autónomas que se han desviado en relación con su objetivo. Las autonomías tuvieron un déficit casi un punto por encima de su objetivo, el 0,7%. Solo cumplieron Canarias, Galicia y País Vasco. Castilla y León se desvió 6 décimas. Los que no han cumplido, sus razones tienen y evidentemente son las razones sobre las que hay que actuar. Pero quiero decirles que se deberían comparar con los que efectivamente han cumplido en una gestión eficaz y comprometida con la recuperación económica. Para reducir el déficit, Hacienda controlará mes a mes que las comunidades destinan su financiación a gastos comprometidos y no a nuevos gastos. No les vamos a pedir que recorten, vamos a decirles que no gasten más, que destinen esos nuevos recursos a reducir los déficits que han acumulado. Montoro también pide compromiso a los gobiernos autonómicos de consenso formados en mayo, porque han aumentado el gasto y eso, dice, perjudica la recuperación económica. Clara y tajante ha sido Pilar del Olmo con Cristóbal Montoro. Desde luego no admito que el ministro Montoro nos eche las culpas a las comunidades autónomas. Pero no lo acepto porque me parece que es totalmente absurdo. Como digo, a unas administraciones que hemos estado en tiempos de crisis, en las épocas más duras, prestando con calidad unos servicios públicos, con los ingresos que teníamos. Esa es otra de las críticas, el modelo de financiación, pues el aumento de la recaudación no se notará hasta dentro de 2 años y eso ha creado un desfase de 450 millones de euros para atender a los ciudadanos. Dejando bien sentado que es más importante cubrir con los servicios públicos fundamentales que cumplir con un déficit, porque luego veremos de qué nos ha servido que hemos venido cumpliendo a lo largo de estos años. Del Olmo también plantea que el reparto del objetivo no ha sido justo. Por el peso en el gasto debería haber sido del 1,4% y en ese caso Castilla y León habría cumplido. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con este reparto que es totalmente asimétrico. Pues es que el Estado presta servicios más sociales, la Administración del Estado, que los que prestamos las comunidades autónomas. Las causas de la desviación están en el gasto sanitario, como los medicamentos de la hepatitis C, y en el abono de la paga extra de 2012. El ministro de Hacienda en funciones ha quitado hoy plano a los grandes protagonistas de la política nacional en los últimos 100 días. Ayer Pedro Sánchez se mostraba confiado en lograr la cuadratura del círculo y sumar a su propósito de llegar a la Moncloa a Podemos y Ciudadanos. Empeño difícil de lograr porque ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera están por la labor de facilitar, por activa o por pasiva, que el otro pueda llegar al gobierno. Pedro Sánchez ve como en menos de un día se le puede cerrar la puerta a Moncloa que creía abierta después de este encuentro, porque las dos llaves no encajan en la misma cerradura. Su socio predilecto es muy claro. Que nadie se equivoque, España puede tener una investidura, pero no habrá gobierno ni buen gobierno si el Partido Popular, por activa o por pasiva, no se sienta en la mesa. Y se niega tajantemente a facilitar un gobierno en el que esté Podemos. Hay solo una cosa peor que unas elecciones anticipadas, que es un mal gobierno para España. Creo que esa posición es demasiado sectaria, demasiado radical, demasiado maximalista. Y yo les pediría que reflexionasen y que entendiesen que a lo mejor es tiempo en España de un gobierno progresista. Sánchez ve así como sus interlocutores siguen igual de alejados y en Génova esperan que se dé cuenta de que ese pacto no es factible. Es que hay un país para gobernar, esto no solamente es una posturita delante de una cámara de televisión, España no se gobierna con telegenia y a nadie le importan ya las ambiciones personales de nadie. Instan a Sánchez a que acceda a hablar cuanto antes con Mariano Rajoy. ¿Cederá alguien a tiempo para que no tengan que repetirse las elecciones? ¿Están todos los partidos intentando culpar al prójimo de la repetición de esas elecciones? Muchas preguntas tras 103 días sin avances y ninguna respuesta.
Analizamos el actual escenario con el secretario general de Podemos en nuestra comunidad. Don Pablo Fernández, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Dígame, Pedro Sánchez sigue confiado en que ustedes, los de Podemos, se abstengan para que pueda salir adelante su acuerdo con Ciudadanos. ¿Eso es posible? Nosotros en lo que estamos volcados ahora mismo es en conformar un gobierno con el Partido Socialista, un gobierno a la valenciana, que permita revertir las políticas de austeridad y recortes que se han implementado en los próximos años. Y en eso es lo que estamos centrados. De hecho, ayer Pablo Iglesias se reunió con Pedro Sánchez y yo creo que se inicia una nueva fase en las negociaciones de cara a poder culminar ese gobierno de coalición y ese gobierno de cambio. Ustedes hablan de un gobierno a la valenciana, de la fórmula 161, pero Pedro Sánchez sigue insistiendo en la fórmula 199. Es decir, que no quiere prescindir en ningún momento de Ciudadanos, pero sigue siendo incompatible Ciudadanos y Podemos. Bueno, yo lo que he de decir es que ayer fueron los propios portavoces de Ciudadanos los que descartaron totalmente esa posibilidad. Ayer todos ellos fueron bastante agresivos, además, diciendo que ellos no querían conformar un gobierno en el cual estuviese incluido Podemos. Así que, bueno, nosotros vamos a centrarnos en esa vía del 161, que es la vía que todavía no se ha explorado. El Partido Socialista ha intentado ese acuerdo con Ciudadanos, no obtuvo en 2 veces los apoyos parlamentarios suficientes y yo creo que cuando una cosa no funciona hay que explorar otras vías y nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que esa vía del 161 cristalice y podamos tener un gobierno a la mayor brevedad posible. Algunos medios interpretan que lo que está intentando ahora Pedro Sánchez es aprovecharse de la debilidad de Podemos para intentar llevarle a su terreno, es decir, para lograr su abstención. ¿Están débiles como se presupone por lo que dicen igual últimamente las encuestas? Pues yo creo que no, yo creo que estamos más fuertes que nunca, yo creo que tenemos las ideas meridianamente claras. Creo que estamos en la línea que hemos estado desde el pasado 20 de diciembre de intentar sentarnos a una mesa de negociación basándonos en un programa que consideramos que el nuestro es mucho más próximo al del PSOE que el del PSOE a Ciudadanos y desde luego debilidad por nuestra parte en este momento no hay ninguna. ¿Usted entiende que sea Pablo Iglesias el que lidere directamente las negociaciones y que se haya relegado en buena medida a Íñigo Errejón en las mismas? Creo que no se ha relegado a Íñigo. Íñigo seguirá formando una parte crucial en el equipo negociador. Pero antes era él el que encabezaba la delegación de Podemos, pero ahora no va a ser así. Considero que en los momentos decisivos, en los momentos determinantes, el secretario general de una organización, como es Pablo Iglesias, es el que tiene que liderar, es el que tiene que ponerse al frente, es el que tiene que remangarse para intentar que esas negociaciones lleven a buen puerto. Yo lo considero algo absolutamente lógico que sea el secretario general, que sea la máxima figura de un partido, la que tome las riendas de las negociaciones, y el mismo Pablo ha dicho que Íñigo seguirá siendo una pieza fundamental en ese equipo de negociación. A día de hoy, después de 103 días de las elecciones del 20 de diciembre, ¿a Podemos le interesa más o le interesa menos que el día 21 de diciembre la repetición de las elecciones? A nosotros que nunca nos ha interesado que hubiese unas nuevas elecciones. Unas elecciones nuevas suponían un fracaso, y lo sigo considerando, un fracaso de la política. Yo creo que los españoles lo que votaron el día 20 es pues negociar, tender puentes, que los partidos políticos supiesen ceder, y nosotros siempre hemos tenido esa voluntad. Nunca hemos querido unas nuevas elecciones. Creo que sería sin duda el peor escenario posible, pero considero que todavía estamos a tiempo de impedirlo y sí que creo de verdad que es posible conformar ese gobierno de la valenciana. Pero no me negará que Podemos sea resentido por las dimisiones, ceses que se han producido en los últimos tiempos en el partido. Yo considero que no. Yo creo que en Podemos ha habido un cese del secretario de organización. Creo que hemos entrado en una fase distinta, hemos dado un nuevo paso y considero además que eso va a ser beneficioso para nuestra organización. Por eso te decía antes que en ningún caso creo que estemos debilitados, al revés, creo que salimos fortalecidos después de esta decisión. Creo que nuestra organización va a crecer mucho más a nivel interno. Creo que vamos a poder dar mejor respuesta a las demandas de nuestros militantes y de nuestras bases, y por eso considero que estamos en un momento óptimo e insisto, volcados únicamente en poder culminar esas negociaciones con el Partido Socialista con éxito para tener un gobierno ya. ¿Pero qué se tiene que producir? Es decir, porque evidentemente todos llevamos 100 y pico días echando cuentas y las cuentas no salen, evidentemente si se mantienen algunos vetos, ¿no? Y sobre todo los vetos que le puso el Comité Federal del PSOE a Pedro Sánchez. Si no se acaba con esos vetos, las cuentas no salen. Yo creo que con 161 diputados las cuentas salen, porque además se podría convencer a más grupos parlamentarios.
Lo que Pero nosotros... estamos hablando de los independentistas, a los que el PSOE le dijo a Pedro Sánchez que, vamos, Bueno, que no se olvide de ellos. Considero que cuando una persona negocia, un grupo político negocia, no debería haber líneas rojas, y más aún cuando estamos en un momento en el que en España hay millones de personas que no pueden esperar, que lo están pasando muy mal, que necesitan un gobierno que cambie y rectifique las políticas desarrolladas en los últimos años. Considero que no debería haber ningún tipo de línea roja. Creo también que si el Partido Socialista ha optado por una vía, que es el acuerdo con Ciudadanos, que se ha demostrado fallida, que ha fracasado, pues debería explorar la vía del 161, debería explorar esa vía que proponemos desde Podemos, conformar una coalición de gobierno que sea proporcional a los resultados electorales del pasado 20 de diciembre. Hay que recordar que el Partido Socialista únicamente tiene 300.000 votos más que Podemos, y yo creo que es razonable y es sensato que cuando una vía ha fracasado se pueda buscar una alternativa que sí que puede ser factible. Bueno, le quiero preguntar por asuntos que tienen que ver con nuestra comunidad, porque hoy la verdad es que ha sido un día muy intenso, ¿no? Desde el punto de vista político hemos escuchado muchas reacciones. Por ejemplo, la que ha sido protagonista ha sido la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que ha anunciado que espera que en breve, en pocos días, se llegue a un consenso con los grupos parlamentarios para la financiación autonómica. ¿Ese acuerdo del que parece que es tan optimista Pilar del Olmo lo es también Pablo Fernández? Bueno, vamos a ver, evidentemente habrá que negociar, habrá que sentarse varias veces, habrá que dialogar. Desde luego, aquí en Castilla y León yo creo que somos un ejemplo de que Podemos es una formación política que está permanentemente abierta al debate, permanentemente abierta al diálogo, y que ya en varias cuestiones y en varios puntos hemos llegado a alcanzar acuerdos. ¿Y ustedes qué van a proponer para que se pueda alcanzar ese consenso? Bueno, evidentemente nosotros partimos de situaciones distintas a la que parte la consejera. El modelo de financiación que nosotros proponemos tiene puntos de coincidencia con el Partido Popular, pero puntos de discrepancia. Creemos que podemos contar con una ventaja, y es que esperamos contar con un gobierno central que por fin atienda a las demandas y a las reivindicaciones de comunidades autónomas como la nuestra, y confiamos en que dentro de unos meses no tengamos que sufrir a un ministro como Montoro, que ha sido absolutamente perjudicial para Castilla y León. Pues por Montoro le voy a preguntar, por el ministro de Hacienda en funciones, porque hoy ha cargado con las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas, a las que acusa directamente de habernos pasado en los objetivos del déficit. La consejera Pilar del Olmo ha estado bastante dura, ya hemos escuchado antes, donde dice que no, que la culpa no es ni mucho menos de las comunidades autónomas. ¿De quién es la culpa de que nos hayamos pasado con el déficit? Realmente me parece preocupante y me parece bastante grave que una persona que tiene la responsabilidad de ostentar un ministerio eche balones fuera y eche la culpa a las comunidades autónomas cuando la gestión catastrófica ha sido la del propio ministro. Así que la verdad es que me parecen unas declaraciones muy desafortunadas las del señor Montoro, y creo que la verdad es que será una muy buena noticia que esta persona deje de ser ministro en nuestro país. Pero teniendo en cuenta que nos hemos pasado en los objetivos del déficit y viniendo de donde venimos, de varias reformas, recortes, etcétera, 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 esto también condiciona al futuro gobierno de Madrid. Va a ser muy difícil llevar a cabo políticas, por así decirlo, expansivas, teniendo en cuenta los límites que se van a poner desde Bruselas. Sí, pero lo que sí que sabemos y tenemos la experiencia de este momento actual es que con políticas de recortes, con políticas de austeridad, no hemos reducido el déficit. Así que quizás haya que explorar otro tipo de políticas distintas, quizás haya que apostar por reducir el déficit de una forma más pausada y no con los objetivos que se han marcado actualmente, que como se demuestra son absolutamente inalcanzables. ¿Qué otras fórmulas puede haber para reducir el déficit? Pues sentarse a negociar con la señora Merkel y decir que nosotros estamos dispuestos a pagar nuestra deuda, pero de una forma más lenta, de una forma más relajada de la que hemos hecho actualmente. Se está demostrando continuamente que las políticas llevadas a cabo en los últimos años no han servido para reducir el déficit. Al revés, lo han incrementado constantemente y además han causado muchísimo dolor, muchísimo malestar en la ciudadanía, con precariedad, paro y en nuestra comunidad autónoma despoblación. Creo que cuando unas políticas se demuestran erróneas, se demuestran fracasadas, hay que buscar y optar por otras, que son las que proponemos nosotros y son las que esperamos que dentro de poco se puedan llevar a cabo, ya que esperamos llegar a ese acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. ¿Cómo valora el secretario general de Podemos en Castilla y León ese anteproyecto de ley que ha presentado esta mañana la Junta de Castilla y León sobre los altos cargos? Ya saben algunas de las medidas, que los consejeros no puedan estar ocupando ese mismo puesto durante más de 8 años, que los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes no puedan ser procuradores, etcétera. ¿Cómo lo valora?
Bueno, todo lo que sea profundizar en la regeneración democrática yo creo que es una buena noticia. Este anteproyecto lo estudiaremos con interés, lo estudiaremos con mucha atención. Yo le he echado un vistazo esta misma mañana y tiene varias cosas que a mí me parecen positivas y que a mí me gustan. ¿Faltan algunas, según Podemos? ¿Qué falta? Sí, yo creo que en materia de regeneración siempre se pueden hacer aportaciones y siempre se puede mejorar y siempre se puede profundizar y ahondar en esa regeneración democrática. Y en el debate sobre la ordenación del territorio, ¿usted con quién está? ¿Con la Junta de Castilla y León o con las diputaciones que no están demasiado de acuerdo, que son un poco díscolas con el modelo? Yo creo que el modelo que propone la Junta de Castilla y León se está encontrando con muchas dificultades que ellos mismos no esperaban. Nosotros siempre hemos dicho que apostamos por el modelo comarcal, pero no solamente lo decimos desde Podemos, es que muchos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y por el Partido Socialista están manifestándose en contra de este modelo propuesto por la Junta. Así que una cuestión que parecía que estaba muy encaminada, bueno, pues ahora va a suscitar un debate y yo creo que bueno, no va a ser tan fácil que la Junta logre implementar este modelo de ordenación, que desde luego a nosotros no nos gusta. ¿No nos gusta? ¿Por qué no nos gusta? Nosotros, insisto, apostamos por un modelo comarcal. Consideramos que así se podrían impulsar mucho mejor las localidades, sobre todo el medio rural, se podría dinamizar mucho más, impulsar el crecimiento económico y social y sobre todo prestar mejores servicios a aquellos pueblos que están en el medio rural. ¿Se ha apostado muchas cenas a que no se van a repetir las elecciones o no? ¿A que va a haber un acuerdo PSOE-Podemos? Pues me he jugado algunas, sí. Y yo creo que las voy a ganar y creo que no va a haber elecciones y que se va a poder conformar, se va a poder articular ese gobierno de cambio. Yo soy una persona optimista y de verdad creo que sí que podemos llegar a ese acuerdo. Pero ese gobierno duraría mucho tiempo porque... Yo creo que sí, yo creo que un gobierno... El equilibrio sería difícil. Bueno, yo creo que ese gobierno de coalición sería un gobierno fuerte y sería desde luego un gobierno que podría mejorar de forma sustancial la calidad de vida de los españoles, que no es ni más ni menos que el objetivo que deberíamos tener todos los políticos. Gracias, Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León. A vosotros, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Pues seguimos hablando de ese anteproyecto del Estatuto de los Altos Cargos que ha aprobado la Junta. El documento limita mandatos, endurece las incompatibilidades y obliga a los consejeros a rendir cuentas a las Cortes cada 2 años. Según el consejero de la Presidencia, va más allá de los acuerdos con los grupos y es, dice, el más valiente de España. Los consejeros no podrán dirigir el mismo departamento más de 8 años. Los procuradores no podrán ser alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y los secretarios y directores generales tendrán que ser elegidos de entre los empleados públicos. Son solo algunas de las novedades que trae la futura ley y que se aplicarán a partir de la próxima legislatura. La Junta no ha querido esperar a reformar el estatuto para llevar a cabo esta regeneración democrática. Se puede hacer todo menos una cosa. Lo que corresponde a una ley orgánica, que es el aforamiento, que es que ahí no se puede hacer por una ley ordinaria. ¿Para qué vamos a esperar? Es algo necesario, es algo que demanda la sociedad y es un compromiso del presidente Herrera. Por eso no hemos querido esperar. Se creará una comisión de ética pública de la que formarán parte profesores universitarios en el área del derecho y que velará por el cumplimiento del Código Ético. Los consejeros deberán rendir cuentas a mitad de legislatura en las Cortes de Castilla y León y se transforma la ley electoral. Los candidatos a presidente deberán someterse a un mínimo de 2 debates. Mejora además la participación ciudadana, rebajando el número de firmas necesarias para sacar adelante una iniciativa legislativa popular. Ayer era el presidente de la Junta el que mandaba un recado contundente a los presidentes de Diputación que recelan de la ordenación del territorio y hoy no ha estado menos contundente el consejero de la Presidencia. José Antonio de Santiago Juárez no entiende la oposición de algunos a una ordenación que, dice, defiende el municipalismo por encima de todo. O nos movemos o nos mueven. Es que ya tenemos experiencia en esta comunidad de esas cosas, ¿eh? O nos movemos o nos mueven. Si lo único que queremos es que se mantengan los municipios, porque creemos en los municipios y porque somos municipalistas. Por eso estuvimos en contra de la ley de la reforma local de Montoro. Otros no, estuvieron en contra, otros la aplaudían. ¿Quién puede estar en contra de eso, de nuestro modelo de ordenación, de este último paso que hay que dar? Quien esté en contra de los municipios, quien quiera vaciar a los municipios de competencias, quien dice que se ha hecho un despacho no tiene ni idea, no sabe de qué está hablando. Pero si está pactado en una ley los criterios, si es que no te puedes salir de ahí. Me duele que me digan eso, pero no estoy disgustado, no. Me duele a nivel personal, no a nivel político.
Ya les digo yo que tenemos mucha tela que cortar con nuestros tertulianos, pero será en un instante, dentro de unos minutos, tras la publicidad. Enseguida volvemos. Recuperamos el tiempo de la actualidad, ya saben que esta segunda parte la dedicamos sobre todo al análisis en nuestro tiempo de tertulia, pero también estamos muy pendientes de las negociaciones en Renault entre dirección y trabajadores. Parece que las posturas se están acercando, ya saben que había diferencias sensibles en torno a los salarios y también el número de empleos y la calidad de los mismos, pero de momento tampoco podemos dar por cerrado ningún tipo de acuerdo. En cualquier caso, si tenemos alguna noticia de última hora, por supuesto que se la vamos a contar en este tiempo de informar. No es esta la única noticia laboral, porque el día nos golpeaba con otra mala noticia empresarial, el anuncio del cierre de una empresa emblemática de Castilla y León. Otra más, en esta ocasión se trata de Dulciora, la fábrica de caramelos y dulces de Valladolid. Sus dueños, una multinacional norteamericana, señalan que la fábrica no es todo lo rentable que podría y anuncian que la cerrarán dentro de un año. Estas gominolas hoy nos dejan un sabor amargo. Salen habitualmente de la histórica fábrica de Dulciora en el polígono de San Cristóbal de Valladolid, pero dejarán de fabricarse. Sus dueños, la multinacional norteamericana Mondelez, ha anunciado que la va a cerrar. El traslado de la producción hacia plantas centroeuropeas, en lo concreto, por poner un nombre, a Polonia, en el periodo de tiempo de aquí a abril del 2017. En estos momentos, entre indefinidos y eventuales, en esta fábrica vallisoletana trabajan 232 personas. De momento los dueños no han decidido qué piensan hacer con la plantilla, si trasladarla o despedirla. Dulciora es una empresa histórica de Valladolid que nació en 1961. Era un emblema de la economía vallisoletana. En 1995 pasó a capital extranjero y desde entonces las decisiones sobre su futuro se toman fuera de España. Sus dueños actuales dicen que la fábrica no es todo lo rentable que debería ser porque no está a pleno rendimiento. Viene siendo una generalidad, ¿no? La falta de competitividad, la falta de carga de trabajo. Se espera que próximamente la empresa comunique a los trabajadores qué piensa hacer con ellos. Y en la otra empresa que está en una situación similar, en Lauki, hoy se han reunido dirección y sindicatos. Estos rechazaban los motivos que alega Lactalis, la multinacional francesa, para el cierre de la planta, cuyo informe, dicen, es contradictorio. El comité no hablará de condiciones de traslado hasta que exista un expediente de regulación de empleo formal. Las cuestiones que tienen que ver con el mundo laboral, con estas malas noticias, sobre todo en el mundo laboral, van a ocupar los primeros minutos de nuestro tiempo de tertulia. Esta noche con Chema Crespo. Chema, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Raúl Briongos. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. A Chema sobre todo le traemos para hablar de política, evidentemente, para que nos cuente cómo están las cosas en Madrid, pero hoy, claro, nos tenemos que hacer eco, ¿no?, de estas malas noticias. A mí me interesa bastante más esto, con lo que lamentablemente has tenido que abrir el informativo, que los entretenimientos políticos que haya en la Villa y Corte. Esto es lo más parecido a la política real. Esta es la que nos interesa, la que interesa a las personas, la que interesa a los trabajadores, la que interesa a las familias. En la medida que las cosas de la política ayuden a resolver estos problemas, la política se reivindicará. Pero, en fin, de aquí de lo que se trata es de la búsqueda de soluciones. Claro. Los empleos se crean de uno en uno y cuando se pierden por centenares, Juanma. Estamos hablando de más de 200 empleos entre Lauki y no solo buscar soluciones, sino también, evidentemente, hacer toda la presión posible para que no se vaya, porque la multinacional sí que es cierto que solo saben de números, pero durante muchos años Valladolid ha contribuido a que esa empresa tenga beneficios. Es decir, de alguna manera se podrá demostrar a esa multinacional, ¿no?, que es lo que es Dulciora gracias a Valladolid, gracias a que está allí. Sí, pero ¿y eso cómo se hace? Yo no quiero decir frases al uso de que las empresas o las multinacionales no tienen corazón, lo que tienen es cuenta de resultados, ¿no? Y claro, en virtud de las cuentas de resultados, parece que en los últimos tiempos todo se circunscribe al abaratamiento de los costes laborales. Parece que la competitividad solo se consigue cuando se producen ajustes laborales,
Yo soy de los conscientes, como todos, ¿no? que las empresas producen cosas, elaboran productos y esos productos pues deben venderse en mercados competitivos, en mercados en los cuales resulten atractivos. Yo creo que la competitividad es una obviedad, la búsqueda de competitividad en las empresas. Ahora, que esa competitividad sencillamente se vincule exclusivamente al abaratamiento de los costes laborales o a la deslocalización de las compañías, me parece que mal vamos, ¿no? Sin lugar a dudas, la verdad es que son malas noticias las que estamos conociendo en los últimos tiempos en torno al mundo laboral, en este caso centradas sobre todo en dos empresas en Valladolid, en Lauki y en Dulciora. Pero hablaba antes, Chema, de corazón. Hace falta corazón, mucho corazón y mucho talento para cumplir 125 años. Es lo que va a hacer mañana viernes, este 1 de abril, Diario de Burgos. Raúl, felicidades. Muchísimas gracias. Y a los trabajadores, a los que trabajan, a los que han trabajado y a los lectores, evidentemente, porque en este especial de no sé cuántas páginas, ¿cuántas? 340. 340 páginas se puede ver la historia de Burgos, además la historia más cercana, ¿no?, de los burgaleses. Además, todos los que estamos en esta mesa hemos escrito alguna vez en Diario de Burgos. Hasta yo. Hasta yo, incluso Chema, un palentino. ¿Te imaginas lo que sería traer por aquí? No cabrían aquí, ¿no? Los 125 años ejemplar a ejemplar. Son 40.000 ejemplares casi. 40.000 Ernesto, buenas noches. Sí, buenas noches. Pero también hay que recordar que entre los colaboradores del Diario de Burgos ha habido gente tan importante como Federico García Lorca, que publicó una serie de artículos. María Teresa León. María Teresa León, efectivamente, pero Paco Lorca. Umbral, Miguel Delibes, Bueno, pues seguro que vas a empezar con ese recordatorio, ¿no? Que mañana los lectores del Diario de Burgos, los que compran el periódico, van a poder celebrar los 125 años, que es un siglo y cuarto de existencia diaria del Diario de Burgos, desde 1891 hasta este 2016. El Norte de Castilla titula en su primera: el cierre de Dulciora se cierne sobre 235 empleados y se suma al de Lauki. La multinacional francesa Mondelez anuncia por sorpresa que el fin de la producción será definitivo en 2017. Diario de León destaca en su primera que SACIL, la Sanidad de Castilla y León, recibe la primera ola de condenas por obligar a los médicos rurales de atención primaria a usar su coche. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León avala con su sentencia las reclamaciones de los 7 profesionales de atención primaria que han denunciado ese uso. Diario de Burgos destaca en su primera de mañana una imagen singular, la nieve en primavera. También destaca en esta fotografía de portada el efecto que el manto blanco que cubrió a primera hora de la mañana buena parte de la provincia tuvo sobre el tráfico, creando dificultades a los camiones en las principales carreteras y obligó a cortar 2 horas la A1 en Fontioso y también la Nacional 120 en el puerto de La Pedraja. Diario de Soria, el PSOE denuncia el agravio en los fondos de compensación interterritorial. El procurador socialista Ángel Hernández critica que Soria reciba una quinta parte de lo destinado a Valladolid en estas ayudas al desarrollo. Diario ABC, una ley impedirá las puertas giratorias a altos cargos de la Junta y desterrará a los procesados. Diario Palentino, los aspirantes a presidir la Junta deberán celebrar 2 debates electorales. Diario La Razón, la consejera de Cultura, García Cirac, defiende el maridaje entre las nuevas tecnologías y el patrimonio histórico. Y La Nueva Crónica destaca en su primera la imagen que confirma que la tragedia se consuma en el río Sil con la aparición, con el encuentro del cadáver del niño Alessandro da Salí, que se lanzó al río a recoger un balón y al final se ahogó. Y por último, Diario de Ávila, el consistorio de Ávila deberá indemnizar al promotor del plan Naturávila. Alter Inmuebles reclamaba 17,2 millones de indemnización, pero la jueza de lo contencioso considera que es una cantidad desproporcionada que tendrá que fijarse, cuya cuantía tendrá que fijarse en la ejecución de la sentencia. Así bien, en las primeras páginas de los periódicos de nuestra tierra ya han visto
que apenas se hacen eco de lo que está ocurriendo en la política nacional, no como ayer, donde todos estuvimos pendientes de ese encuentro tan, yo no sé si llamarlo teatralizado, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pero nosotros sí que queremos hablar, porque Chema, que está al cabo de la calle, nos puede contar... Nunca mejor dicho. Nos puede contar si esto tiene futuro o si el 26 de junio tenemos que olvidarnos de ir a los toros en los San Pedros. Vaya, pues todos son problemas, ¿no? Todos son problemas. Bueno, yo creo que el encuentro de ayer entre Sánchez e Iglesias, por aquello de no hacer el chiste fácil continuo de Pedro y Pablo, ¿no? Ya está bien, ¿no? El señor Sánchez y el señor Iglesias. El señor Iglesias. Hombre, yo creo que al menos establece una normalidad en las relaciones de líderes políticos, ¿no? Aquí partíamos de unos alardes extraordinarios, excesivos, en mi opinión, como fueron pues la manera tan peculiar que tuvo Iglesias de ofrecer al PSOE un acuerdo a raíz de la cita que tuvo con el rey, ¿no? En la cual le dijo, oye, soy la sonrisa del destino, yo vicepresidente, yo no sé cuántos ministerios, y da gracias, Pedro, que te voy a apoyar. Aquello fue muy llamativo, generó impacto, como siempre, ¿no? Este tipo de cosas. Yo creo que el segundo impacto que hubo también es en el propio debate de investidura, una vez que, bueno, pues aquello quedó sencillamente en eso y Pedro Sánchez y su gente alcanzan un acuerdo con Rivera que le permite acceder a una investidura que obviamente fue rechazada, pero bueno, dice, parece que hemos entendido un poquito el mensaje que nos dejaron los ciudadanos, que hay que ponerse de acuerdo. Esa investidura que fue rechazada, pero siempre quedará también el discurso que hizo Iglesias allí. Fue un discurso terrible, fue un discurso en apariencia demoledor, que seguramente era un discurso pendiente en las Cortes españolas, pero que más en los años inmediatos de la transición, en los cuales había que decidir entre ruptura o reforma, cuestión que ya estaba resuelta. Y además con acusaciones severísimas hacia el Partido Socialista y hacia líderes emblemáticos del Partido Socialista. Bueno, pues que ahora la noticia sea, oye, que podemos hablar, que debemos hablar, que la cordialidad debe imperar en nuestras relaciones, bienvenido sea. No hay mucho más, es decir, no hay mucho más, porque la aritmética, incluso aunque acabara en una química absoluta entre ellos dos, sencillamente, Juanma, la aritmética no da, porque suman lo que suman y Podemos puede seguir insistiendo en que con las fuerzas nacionalistas secesionistas esto se podría alcanzar, pero ese es un tabú para el Partido Socialista porque así lo tiene acordado. No, y por lo tanto, se ha encargado de echar agua a la euforia de Sánchez, ¿no? Absolutamente, o sea, Sánchez está con su pundonor de que seguimos avanzando, pero eso no da. Y Ciudadanos pues ha puesto también su pie en pared y digo, tenemos un acuerdo, ese acuerdo es vigente, pero si ese acuerdo me lo modifican, yo tendré que hablar. Raúl. Yo lo que creo que supone esa nueva táctica de Pablo Iglesias es un reconocimiento de que unas nuevas elecciones perjudicarían a Podemos. Yo creo que la batalla interna que ha habido, la salida del número 3, el enfrentamiento con las dos posturas, que ya es admitida de manera más o menos velada por gran parte de la cúpula del partido, evidencia que en unas nuevas elecciones no van a conseguir esos resultados. Con lo cual, ese discurso tan transgresor, esa barrera infranqueable que había puesto en el debate de investidura, con acusaciones evidentemente a Felipe González, que primero no venían a cuento y segundo marcaban una línea roja profunda con el PSOE, ya han desaparecido. Ya hay un acuerdo, ya no es vicepresidente, sino que bueno, ya vamos a intentar un acuerdo, ¿no? Yo creo que eso, más allá de cualquier otra cosa, evidencia el reconocimiento de que han perdido mucho del punch que tenían hace. Pero, y en ese camino puede llegar la situación que espera Sánchez, es decir, que al final Podemos se abstenga y le permita gobernar con Rivera. ¿O no se llegará a tanto? Es que no da la suma. Al final, una suma de 131 necesitaría más abstenciones, en fin, que no fueran votos negativos y de nuevo convergemos en lo que pueda hacer Democracia y Libertad y lo que pueda hacer la Esquerra. Y por cierto, y el PNV pues no quiere ni oír hablar de posibles acuerdos con el PNV. Lo que pasa es que la abstención es cierto que es libre, es decir, que ante la posibilidad de una investidura,
Bueno, lo que pasa es que ahí entraríamos... La abstención no exige ninguna contrapartida, o en principio no exige un pacto, ni un... Sí, pero aquí estaríamos los mismos que estamos en esta mesa y otros muchos más opinando de dónde queda el Partido Socialista, que acaba teniendo un acuerdo de investidura que se ha fundamentado en abstenciones que el Partido Socialista, o en ausencias que el Partido Socialista sencillamente no quieren, por aquello de que han tomado la decisión de insistir en un proceso secesionista en el conjunto del Estado. Yo quería, porque yo creo que tiene bastante importancia, lo has apuntado, Raúl, o sea, lo que está sucediendo en Podemos no es ninguna broma, no es ningún calentón de adolescentes, no es cierto. Hay un debate, efectivamente, un debate severo sobre dos cuestiones. Una, sobre el modelo de estructura de lo que arrancó como un movimiento y que ahora es un partido, y que Iglesias quiere un partido hiperjerarquizado, con un liderazgo único, en fin, a un cierto viejo estilo, y un Errejón que dice, oiga, que esto es muy plural, que es que esto de las confluencias y otra gente que hemos incorporado a nuestro proyecto quieren tener su espacio. Eso uno en el ámbito organizativo, pero luego en el ámbito estratégico. Errejón no estaba en absoluto satisfecho con la estrategia que había fijado Iglesias a la hora de fijar posición, se le notó mucho, y lo que dice Iglesias ayer, dice, bueno, me voy a arremangar, ya salió arremangado, pero es su estilo, dice, me voy a arremangar y me voy a poner al frente de la negociación, no es porque haya decidido que ahora va a empezar a trabajar, es que realmente no se fía de por dónde podía llevar Errejón la negociación. Una cosa que, claro, nos estamos centrando mucho, evidentemente, en la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en los pasos que puedan a partir de ahora Podemos y el Partido Socialista, pero claro, ¿en qué posición quedan los demás? Rivera y sobre todo Mariano Rajoy, del que siempre estamos esperando una llamada, pero esa llamada nunca llega, del que siempre se dice que tiene un as guardado en la manga, pero no sé si al final tiene as o no tiene ningún as. O sea, es decir, el generar muchas expectativas y después no hacer nada es una marca de la casa. No, pero ya hay quien teme en su partido que esta opción, sea de una forma o de otra, puede salir adelante y se ven fuera de la Moncloa, ¿no? Yo no sé cuáles son las aficiones literarias de Mariano Rajoy, me chocó ayer, ¿no?, la coincidencia en que fueran lectores de Don Winslow y tal. Yo también le he leído, y mira que son novelas duras, la de Cártel y El poder del perro, me parece, ¿no? Entonces, a lo mejor es que el señor Rajoy es de Beckett, ¿no?, y está esperando a Godot sin darse cuenta de que Godot soy yo. Ojo, porque la verdad es que ni los suyos propios saben cuál es su estrategia. Ahora, ya mi estilo ha sido, y así he sobrevivido 30 años, pero es que como se producen acontecimientos todos los días, no porque haga Rajoy cosas, sino porque la vida sigue, el deterioro de Rajoy y de la formación que representa puede ser grande. Hoy no toca hablar ya de más escándalos de corrupción, pero a lo mejor mañana sí, de cómo se han gestionado cuestiones valencianas, Ritas, pero claro, es que hoy la otra gran pata del Partido Popular, del rigor, de la austeridad, de la eficacia, del cumplimiento de los objetivos, de que somos creíbles ante Europa, se ha demostrado que todo esto era una patraña, que la cuestión esta del déficit no se ha cumplido, y que no me vengan con cuentos de que si las comunidades autónomas, etcétera y tal. Es el Estado. Echa la culpa a las comunidades autónomas. De hecho, dice que las va a sancionar. Ahí hay dos que las gobernaban todas, Juanma. Hay dos cuestiones graves. En primer lugar, culpar a las comunidades autónomas, lo cual también hace falta tener bemoles. Es decir, porque aquella administración que se encarga del gasto en serio, efectivamente, de que esto funcione, de que las escuelas funcionen, de que los hospitales funcionan, le achacas el déficit. No, la culpa es de las comunidades autónomas. Pero peor aún es mentir, porque llevamos escuchando al gobierno decir que eso del déficit, que estaban mal hechos los cálculos y que España cumplía, y que no tengan ustedes la más mínima duda de que España va a cumplir, llegados al punto de que se rebajó el IRPF. En vísperas de unas elecciones, se bajó el IRPF. No, Jordi Sevilla ha recordado que un poco el punto del desvío del déficit precisamente coincide también con esa rebaja del IRPF. Claro, había la inminencia de las elecciones, y los grandes líderes, o sea, los que tienen ese sentido de la responsabilidad que cada uno se adjudica a sí mismo, claro, Rajoy no se atrevió a llegar a las elecciones habiendo incumplido del todo su programa electoral, porque claro, su programa electoral fue de la bajada de tributos. Como los subió todos, dice,
bueno, pues en el último momento hago esta rebaja. Y por cierto, tenemos el grave problema de la seguridad social y derivado de él el problema del mantenimiento del sistema público de pensiones. En fin, porque los estímulos están bien, pero la recaudación en clave de solidaridad o la mantienes o no la mantienes, ¿no? Quería hacer referencia a Pilar del Olmo, la consejera de Economía y Hacienda, la que acabamos de ver en las imágenes, porque sus declaraciones se han podido escuchar en toda España, ¿no? Los medios de comunicación se han hecho eco de esa reprimenda que le ha echado desde Castilla y León Pilar del Olmo a Montoro. No es la primera, no es el primer desencuentro entre los dos, ni muchísimo menos, porque no entiende o considera absurdo que Montoro les eche las culpas a las comunidades autónomas de ese desvío del déficit, de los objetivos de déficit, y les recuerda lo que hablábamos antes, ¿no? Que precisamente son las comunidades autónomas las que tienen que financiar sobre todo los servicios básicos, y considera además que ha habido o que hubo en su día un reparto injusto de todo ese déficit. Claro, y de la posibilidad de margen de déficit. Sí, Montoro haciendo amigos, ¿no? Claro, Sigue haciendo exacto, amigos. Sí. Y yo creo que Pilar del Olmo ha tenido toda la razón en esas declaraciones que hoy han tenido un eco en todos los medios nacionales, porque efectivamente son las comunidades autónomas las que atienden los servicios básicos que más afectan a la vida de los ciudadanos, la educación, la cultura, los servicios sociales, y que han mantenido además un nivel de calidad importante en lugares como Castilla y León, según todos los observatorios, a pesar de los recortes y a pesar de las restricciones económicas. Y a lo mejor Montoro lo que debería ir planteándose, si está a tiempo, que parece que ya no va a tener esa oportunidad, es si la financiación económica que existe ahora para las autonomías es la adecuada o no. Hombre, que no es la adecuada es evidente. Lo que tiene que hacer es, de una vez por todas, el gobierno que sea, meterle mano a esa patata caliente. Es que es imposible seguir así y encima culparlas a las del desvío del déficit. Es que es fascinante. Lo que pasa es que lo dicen todavía con la boca pequeña, pero lo dicen, ¿no? Bueno, es que somos víctimas del modelo de financiación autonómico que fijó José Luis Rodríguez Zapatero sin consenso. Oiga, han tenido ustedes 4 años de mayoría absoluta, no solo en el gobierno de la nación, sino con la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de su línea, y si aquel modelo de financiación está prescrito, está caducado o no sirve, ¿qué narices han estado ustedes haciendo para no modificar ese sistema de financiación y haber generado consensos para otro modelo? Y que no se nos olvide nunca, en Castilla y León muy especialmente, Juan, es los ayuntamientos. Los ayuntamientos han cumplido, siguen siendo los hermanos pobres de las administraciones. El viejo principio aquel de 50, 25, 25 es una auténtica mentira, y los ayuntamientos, a los cuales las comunidades autónomas ya cada vez dicen, bueno, si podemos delegar, que diríamos en castellano, endiñar competencias sin dinero, y claro, los ayuntamientos soportan competencias sin financiación, y además han cumplido. La reforma local iba en ese sentido. Chema. Sí, toma competencias, no hablemos de financiación. Me las estás poniendo como a Felipe II, porque evidentemente allí en Madrid habláis de política, de gobernabilidad, pero sabes que aquí hay que hablar de ordenación del territorio. ¿Y por qué os pregunto de ordenación del territorio? Porque ayer escuchábamos a Juan Vicente Herrera decirles a los presidentes de Diputación que no están de acuerdo con la ordenación que cuidado no sea que pase como pasó con el tsunami que se llevó por delante de las cajas de ahorro, cuando también hubo sus díscolos dentro del propio Partido Popular y cada provincia parecía que barría hacia su propio territorio. Y hoy también el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, ha vuelto a insistir en que parece que algunos no están por la labor de defender el municipalismo, parece que están más con eso, con Montoro, con una ley que según Juárez quería acabar directamente con algunos de los municipios, sobre todo con las pedanías. Otra vez, ¿no? Volvemos a hablar de un pequeño conflicto, ¿no?, de intereses. Tiene muchas, territorial. Raúl seguro que lo precisa más que yo, pero tiene muchísimas interpretaciones todo esto. Lo que pasa es que ahí Herrera también tiene que aplicarse el cuento en una doble dirección. Es decir, tiene que recomendar a las diputaciones, pero también tiene que mirarse en el espejo y decir, ¿qué hizo mal la Junta en aquel momento? Porque igual no es una cuestión simplemente que de las diputaciones, ¿a qué momento te refieres, en la de las cajas, en el músculo financiero. Entonces, no es solo una cuestión de que las diputaciones vayan por libre, sino que la Junta sepa que se olvide ese sentimiento provinciano o provincialista y sea un sentimiento regional.
Y eso es una función que tiene la Junta y es la que tiene la obligación de hacerlo. Tú ya hablabas de ordenación aquí en Por eso te digo, ¿no? Que en tus tiempos te tocaba lidiar con estos asuntos y de la contribuí a la ley de régimen local de Castilla y León, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí que es día de la marmota, pero claro, como los problemas no se resuelven... Marmotón. Es curioso, Herrera últimamente, como yo creo que está también un poco ya, dice, bueno, chico, voy a decir de verdad lo que pienso y tal, que haya pensado en lo que sucedió con las cajas de ahorros, en un contexto de diputaciones provinciales, a alguno le ha corrido un escalofrío. Es más eficaz ese discurso de Herrera de que, ojo, no sucede lo mismo, que un hipotético acuerdo general para todo el Estado de supresión de las diputaciones que ya veremos. Tiene razón el presidente de la Junta, pero claro, son demasiados años de gobierno del mismo partido, pero tiene razón que la ordenación del territorio es una asignatura pendiente en Castilla y León, que es verdad que tenemos 2.248 municipios. Pues se va a ir Chema de la tertulia sin solucionarnos el problema de la ordenación del territorio ni la gobernabilidad de este país. Que sí, hombre, sí. La comunidad autónoma tiene que llegar al conjunto del territorio y debe prestar los mismos servicios en todos los lugares, y para eso sobran administraciones. ¿Crees que me he mojado? Sí, por supuesto, así debe ser. Gracias, Chema. Gracias a ti, Juan. Raúl, gracias. Y enhorabuena de nuevo por ese 125 aniversario. Mañana lo celebráis por todo lo alto, ¿no? También, sí, mañana con una gala en el ¿A qué hora es y dónde, por favor? En el Fórum en Evolución de Burgos y, por supuesto, estás invitado. Fantástico. Así te vería. Si te viene bien, pásate. Yo soy de los que voy, ¿eh? Muy bien. Ernesto, gracias. Nos vemos. Hasta lunes. Tiene todavía que venir, por supuesto, el doctor autonomista, pero antes les cuento que el norte de Castilla ha entregado este jueves sus premios Castilla y León Emprende. Estos galardones reconocen la labor de 3 empresarios por su creación de riqueza y empleo. Con esta se celebraba la 7ª edición. Los premios Castilla y León Emprende reconocen la labor del fundador de Aciturri, empresa dedicada a la aeronáutica que empezó en un pequeño taller. El esfuerzo que lleva hacer un viaje de que pasas de un trabajador que fui yo a 1.300 y muchos que somos ahora, ¿no? Y de 40 metros cuadrados a casi 100.000 que tenemos ahora repartidos por toda la geografía de España y Portugal. El reconocimiento al emprendedor del año es para el presidente de Global Exchange, de cambio de divisas, la tercera compañía más importante a nivel mundial, que amplía ahora su mercado a Rusia. Los aeropuertos de San Petersburgo, y entre junio y julio abriremos también en el aeropuerto de Novosibirsk y Kazán. Es un paso muy importante porque Rusia no deja de ser uno de los grandes países a nivel mundial, por población como por turismo emisor y receptor. El galardón a Mujer Emprendedora ha sido para ella, por el grupo Mis Pollitos de Educación Infantil. Hemos nacido al principio de una crisis, o sea, nos ha costado muchísimo trabajo, no hemos recibido ayuda de ningún tipo. Entonces, evidentemente ha sido muy duro, pero bueno, merece la pena. Hay que agradecer que existan estos premios, porque en Castilla y León, que somos una comunidad amable y que queremos a los empresarios porque son el motor económico de nuestra tierra y son los que de verdad generan empleo. Son el reconocimiento a los que emprendieron en su día y hoy lo siguen haciendo. Después de todos estos reconocimientos llega la hora de conectar con el laboratorio del doctor Autonomistein, que ya saben, investiga al habitante perfecto de Castilla y León. Doctor Autonomistein, buenas noches. Serás poco acogedor con los forasteros, así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Pero vamos, ¿cree usted que no tratamos bien a la gente de fuera o qué? A las pruebas me remito. Según he leído esta semana en el norte de Castilla, Castilla y León ha sido la región de España de la que más extranjeros se fueron durante la crisis. Bueno, España perdió un 10% de la población extranjera en estos años. Pero es que Castilla y León perdió nada menos que el 34%. Está claro que no es fácil ser extranjero en Castilla y León. ¿Será por el clima? ¿Será que no les damos confianza? ¿Será que no hay trabajo, doctor Autonomistein? ¿No tendrá que ver con cómo somos? O a lo mejor no hay trabajo por nuestro carácter poco emprendedor, a pesar de esos premios que acabamos de ver. Pero no soy el único que investiga la esencia de los castellanos y leoneses. Me ha salido competencia, la Fundación Villalar, nada menos. La Fundación Villalar ofrecerá en las Cortes unas jornadas tituladas ¿Quiénes somos?, el 14 y el 15 de abril. Buscarán el habitante perfecto, como yo. 9 ponentes, nada menos, tantos como provincias tiene nuestra amada comunidad. Que además, estos 9 ponentes conformarán el Consejo Asesor de la Fundación. Un banco de pensadores particular para doña Silvia Clemente. Cuidado que les gusta a los políticos crear comités de expertos. Este es fantástico porque cada provincia tiene su representante, como en el poema de los comuneros de Luis López Álvarez.
De Ávila llega un pelaire, de Burgos un cerrajero, de Palencia un alguacil, se ha traído su consenso. Y continuaba, Salamanca se escucha por la voz de un pellejero, por Medina un tundidor y por León un herrero. Muy bien, Pérez, pero fíjese cómo han cambiado los tiempos. Ahora por Ávila no viene un pelaire, sino un antropólogo. Por Burgos no es un cerrajero, sino un escritor. Por León no es un herrero, sino un director de museo. Por Palencia, la directora de la Cátedra de Estudios de Género, chúpate esa. Una programadora cultural por Salamanca, un poeta segoviano, un librero soriano, una periodista por Valladolid y un arquitecto por Zamora. El arquitecto es nuestro tertuliano Paco Somoza, que no se nos olvide. Sí. Es curiosa la prevalencia de gente de letras en la selección que velará por las esencias de Castilla y León. Este nuevo cónclave de cerebros clarividentes será pastoreado por nuestro querido Ernesto Escapa, que tiene el récord absoluto de participación en comités de sabios. Este comité de sabios creará el plan estratégico de la Fundación Villalar. Le diremos a Ernesto Escapa que cuente con su habitante perfecto, doctor Autonomista. Le ahorraremos mucho trabajo a la hora de definir a ese habitante perfecto de nuestra región, porque llevamos mucho tiempo estudiándolo y ya lo saben ustedes. El habitante perfecto será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Pues a ver si lo tiene listo para las jornadas de mediados de abril. A ver, a ver. A ver, hasta la semana que viene, doctor Autonomista. Hasta la semana que viene a todos. Nos vemos. En un minuto llega Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen.